Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a continuar con las normas tarifarias. Están las tarjetas compartidas, y las tarjetas compartidas pues son los títulos coordinados o uso de compartido. Está el billete metropolitano, que sabemos lo que es, el bono mobilis viaje, que sabemos lo que es, el bono mobilis escolar, que es el verde, el bono mobilis, el verde no, el amarillo, hasta los 16 años, el bono mobilis jove, que es el verde, el bono de 30 días, que te he mandado la orden de servicio y que funciona igual que el bono ruta joven 430, está el bono mobilis oro Alicante, que este tiene una posible recarga de 10 viajes a 5 euros. El Tourist Card, Alicante Tourist Card VIP Congress. Bueno, se adquiere la Tourist Card, se adquiere en las oficinas del TAM, Turibus y ofertas. Aquí viene el coste, vale para el tiempo que se pague. Bueno, el bono oro de Mobilis Oro de San Vicente del Raspeig, que son entre 15 y 30 viajes. El bono Mobilis Estudiante El Campello, bono Mobilis Oro Muchamel, San Juan, Oro Temporal, bono empleado Masatusa, Alcoyana y pase del ayuntamiento. Vale. Artículo 9. Nos vamos a la sustitución. A ver. Sustitución, restitución, anulación y canje de títulos propios. 9.1. Sustitución. Es la recuperación de la información de una tarjeta en el mismo o distinto soporte duplicado. Debido a mal funcionamiento o deterioro en las tarjetas no personalizadas, mal funcionamiento de deterioro, pérdida, robo o hurto en las personalizadas. Debe abonarse el importe del nuevo soporte, salvo que la sustitución se realice por mal funcionamiento no imputable al cliente en este periodo de garantía. Restitución. Es la devolución de viajes sin abono por parte del cliente que se hace en un título multiviaje por errores de validación en el caso de interrupción o supresión del servicio. Se realizará en las oficinas de atención al cliente y estaciones. Anulación. Es la revocación de un título producida por la comisión de errores en el momento de su emisión, sea por parte del personal de FGV o de los clientes al utilizar una máquina autoventa. Se puede anular un título de transporte siempre que no se haya validado, utilizado o caducado. El yayo que lleva en su tarjeta una carga mensual, se va a la máquina y se equivoca y saca un billete hasta Denia, pues siempre y cuando no lo utilice, siempre y cuando no lo utilice, no caduque, no lo valide, pues se puede anular, anulación a mano. Todas estas cosas se realizarán en la oficina de atención al cliente y en las estaciones. Canje. Se puede canjear por cambio de tarifa, ¿vale? Y dentro de esto hay dos periodos. El periodo de convivencia de tarifas, en el cual se puede viajar con el título de la tarifa anterior o canjearlo, que siempre pagar más pues no le interesa al viajero, o periodo de canje obligatorio. Ya no se puede utilizar el título de la tarifa anterior, sí se puede canjear por el título nuevo, es decir, pagar la diferencia. Una vez finalizado el segundo periodo ya no se puede canjear el título por cambio de tarifa, se pierde el título por caducidad. Por cambio de título. Es el cambio de título en uso por otro completo y de igual o mayor categoría que el anterior, ¿vale? Lo que hablábamos de tengo una tarjeta que tengo cargada a la zona B y ahora resulta que me he encontrado trabajo en Altea y tengo que ir desde Villajoyosa y lo que quiero es una zona CD, ¿vale? Se descontará del importe a pagar el valor del remanente, viajes o duración,
calculado sobre la tarifa del título a canjear. Solo se puede canjear un título por otro de la misma empresa o de igual o mayor número de zonas. La categoría de los títulos de mayor a menor es la siguiente: título temporal, Xec Major, Mobilitat, título multiviaje, bono 10, bono 30. Existe la posibilidad de cambiar el título en uso a otro de categoría inferior sin opción de canje, es decir, perdiendo el valor del remanente del título en uso. El canje por cambio de título podrá realizarse en las oficinas de atención al cliente y estaciones atendidas de FGV a partir del momento en que se realicen las adaptaciones necesarias en los equipos de peaje. Yo creo que esto está hecho ya hace bastante tiempo. Título tercero de las normas tarifarias del tram de Alacant. Gratuidad, reducciones y pases de validez limitada. Gratuidad. Existen determinados casos en los que es posible viajar gratis. Niños menores de 10 años. Podrán viajar niños menores de 10 años gratuitamente acompañados de una persona mayor de edad con título de transporte válido. Máximo 2 menores por adulto. A partir del tercero se debe de abonar el título completo. La persona que acompaña al menor deberá llevar el documento oficial que acredite su edad por si se lo pedimos. En el TAM, la gratuidad es para menores de 5 años. Fuerzas y cuerpos de seguridad. Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Autonómica Valenciana, que podrán viajar gratuitamente estando de servicio siempre que vayan provistos de un pase de validez limitada, vayan uniformados o acrediten su pertenencia a los cuerpos de seguridad mencionados para evitar la utilización indebida por otras personas. Los pases son nominativos. Empresas de transporte. Hay conciertos de reciprocidad, nosotros podemos viajar gratis en esas empresas y los trabajadores de esas empresas gratis en las nuestras, y son Ferrocarrils de la Generalitat Catalana, Ferrocarriles, Serveis Ferroviaris de Mallorca, Euskotrenbideak o Ferrocarriles Vascos, FEBE, Ferrocarril de Vía Estrecha, Renfe Cercanías. Podemos viajar nosotros gratis. Administración de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, y Grupo Vectalia, que son los de Masatusa y la Alcoyana. Sus empleados, pensionistas y familiares disfrutan de las condiciones especiales de gratuidad de reducción de las líneas de FGV establecidas en dichos acuerdos, al mismo tiempo que los empleados de FGV, en activo o jubilados, y sus familiares gozan de las condiciones de gratuidad de reducción en estas empresas que establecen los respectivos acuerdos. En las líneas de transporte urbano e interurbano de Alicante, Vectalia, solamente los agentes en activo de FGV. No existe acuerdo ni para familiares ni para jubilados y familiares. Acreditarán su condición mediante el carné correspondiente, personal e intransferible. Y el mal uso, pues traerá aparejada la retirada del mismo. Tiene que exhibirse acompañado del DNI, siempre que el carné carezca de foto. Artículo 11. Reducciones en los títulos de transporte. Existen casos en los que es posible viajar por las líneas de FGV con reducciones en el precio del título de transporte. Las reducciones no son acumulables, salvo en el caso de una familia numerosa, familias monoparentales y familia educadora en el único título disponible, que es el bono 30. Reducciones a miembros de familia numerosa. Está la general y la especial. Tienen que tener el carné de familia numerosa expedido por la consellería competente. Las tarjetas llevan impreso en el anverso el texto familia numerosa general o especial, y se pueden solicitar en las oficinas de atención al cliente del TAM, presentando el modelo normalizado, que es el mismo que el de la STAT. Tienen que tener el carné individual acreditativo de familia numerosa expedido por la consellería, el DNI
el carnet de conducir si no tienen el DNI o el NIE, o libro de familia si es menor de 14 años. Si el solicitante es menor de 14 años y no puede aportar el carnet individual de miembro de familia numerosa por causa justificada, puede sustituirlo por el título de familia numerosa expedido por la Generalitat. La tarjeta personalizada de familia numerosa permite una bonificación del 20% para las familias numerosas generales y el 50% para las especiales. El único título bonificado que se realizará en papel será el billete de grupo de familia numerosa, que ya planteamos en la formación, que esto no lo habíamos visto, pero que sí que hubo alguien de estaciones que nos ratificó que ella sí que lo había visto, lo había hecho y que existía. Se admiten para la obtención de la tarjeta personalizada los títulos y carnets de uso individual que emitan otras comunidades autónomas, siempre que tengan referencia expresa al número del título oficial y el periodo de validez. La emisión y reactivación lleva aparejado el coste de gestión establecido en FGV. La tarjeta solo puede ser utilizada por el titular. Se necesita una tarjeta personalizada para cada miembro de la familia numerosa. Y esto es algo que están viendo de cambiar, que dice que cada persona solo puede disponer de una tarjeta personalizada de familia numerosa. Y como están viendo que en la realidad, aquí en Alicante, lo que estamos haciendo es para la gente que vive en Benidorm y tiene que ir a la Vila o tiene que ir a Altea y son diferentes zonas, en lugar de tener una única tarjeta, tienen dos. Entonces la norma la van a adaptar a la práctica, a lo que realmente hacemos. Pero bueno, por ahora no está modificado y si se ha modificado y lo han publicado, yo carezco de esa instrucción. La primera carga se tiene que hacer en una TPV de una estación. Y las posteriores pues se pueden hacer en cualquier venta automática o en las TPV de los USIs. Tienen validez hasta la fecha de caducidad que indica el documento de consellería. Una vez que caducan, el cliente tiene que reactivarla en una oficina de atención al cliente o TPV de una estación con la documentación requerida para su obtención y por idéntico periodo. Si la consellería emite un título temporal, se acepta para la reactivación, en cuyo caso la reactivación se efectuará por un periodo provisional de 3 meses, prorrogable otros 3. Si el cliente presenta el carné renovado, no tendrá que abonar de nuevo el importe de gestión, aunque el plazo de validez comenzará a contar desde la fecha que se emitió la reactivación provisional. El resto de los trámites se establecerán mediante orden de servicio de la dirección competente. Es decir, cada vez que esta gente tiene que renovarlo porque le ha caducado y tiene que volver a pedir el certificado a la consellería o el carné a la consellería, cada vez que nosotros hacemos el trámite de gestión de reactivarla, se cobran los 2 euros. Y esto también nos dijeron que era muy importante y que hiciéramos mucho hincapié en ello. Reducciones a miembros de familia monoparental. Está igual la general y la especial. Se emiten a personas que disponen del carné individual de miembro de familia monoparental expedido por la consellería competente en materia de familia. Las tarjetas en el anverso tienen impreso el texto. Pueden solicitarse en las oficinas de atención al cliente del TRAM, presentando el modelo normalizado acompañado del documento acreditativo de que se es miembro de familia monoparental. Me sale siempre monoparental, perdón. Con el DNI, el carnet de conducir NIE o pasaporte original en vigor. La tarjeta personalizada permite aplicar una bonificación del 20% en el coste de la carga y la recarga para la general y un 50% para la especial. Este es el único título
que se realizará en papel será el billete de grupo de familia monoparental. El descuento por familia monoparental no puede acumularse al que pueda corresponder por familia numerosa. La emisión y reactivación de las tarjetas lleva aparejado el coste de gestión establecido por FGV. La primera carga es una TPV, las posteriores en cualquier venta automática o estaciones atendidas o los USIs. Sus condiciones de utilización, plazo de validez, son los mismos que los de la familia numerosa. Y el resto de trámites y condiciones se establecerán mediante orden de servicio de la dirección competente. Reducciones a familias educadoras. Este bono lo habíamos visto antes en la chuleta de los bonos. Solamente son 30 viajes, son para una familia que acoge temporalmente a un menor y deben presentar la documentación que acredite la condición de familia educadora, que es un carnet individual expedido por la Consellería competente en materia de familia, acompañado del documento personal de identificación. El bono de 30 para familias educadoras permite realizar 30 viajes dentro de la zona de validez con una bonificación del 10% sobre el precio de la tarifa. Es personal y la primera carga se tiene que hacer en una TPV, las posteriores pues en máquinas autoventas, TPVs o USIs. El resto de condiciones y reactivación son las mismas que para las familias monoparentales. Reducciones a los jóvenes. Ya hemos visto la orden de servicio, la tienes explicada en un vídeo y la tienes en los documentos que tienes adjuntos. La tarjeta bono Jove 10 es hasta los 30 años de edad. Permite aplicar una bonificación del 15% en el título de transporte bono 10 y no se puede cargar en esta tarjeta otros títulos del tram de Alacant. Se solicitan en las taquillas servidas, en los spies, en los punts. El documento para solicitarlo es el mismo que el de las TACs y ahí tiene que acompañarlo el DNI, el NIE, el pasaporte o libro de familia para menores de 14 años o carnet Jove en caso de presentar el carnet Jove. Si este no incorporará una fotografía, deberá acompañarse de algún otro documento que acredite la identidad del titular. Pero no es necesario tener un carnet Jove. Con el DNI acreditando que se tiene menos de 30 años es suficiente, porque es el único requisito. Las tarjetas caducan a los 5 años de su emisión o cuando la persona cumple los 31 años si es el plazo inferior. Desde este momento no podrá recargarse el bono 10 Jove ni seguir utilizándolo aunque disponga de saldo. Habíamos visto en la orden de servicio venía que sí que se podía utilizar y esta norma es posterior y dice que no se puede seguir utilizando. Cuando caduque la tarjeta, el cliente debe de solicitar una nueva por el mismo periodo, siempre que siga cumpliendo los requisitos. La primera recarga es en el TPV, el resto donde las demás. La tarjeta solo puede ser utilizada por el titular, es personal. Las familias que posean carnet de familia numerosa o monoparental expedido por la Generalitat podrán solicitar la tarjeta bono 10 Jove con la bonificación suplementaria del 20 y el 50 según si es general o especial, que se acumulará a la de esta tarjeta, que es un 15%. La persona solicitante acompañará la documentación anterior a la que acredita la pertenencia a la familia numerosa monoparental. En este caso, la tarjeta bono 10 Jove de familia numerosa o monoparental será válida hasta la fecha de caducidad que se indica en el documento de Consellería competente en familia, en materia de familia, o la fecha de caducidad del soporte. Transcurrido ese periodo de validez, el cliente deberá reactivarla en una estación servida o en los punts. El coste de emisión y reactivación de cada tarjeta, así como la validez de soporte, son los mismos que el resto de tarjetas personalizadas. 4 cuando se emite, 2 cuando se reactiva.
Reducción del importe del título sencillo e ida y vuelta a jubilados y pensionistas. Tienen derecho al 50% del precio con el mínimo, que es una zona, y las personas que cumplan una de estas condiciones: más de 65 años, ser pensionista titular mayor de 60 años o incapacidad permanente o absoluta. Tiene que pedirlo a través del formulario, y la reducción de estos títulos se puede obtener con uno de los siguientes soportes: o la TAT personalizada para pensionistas y jubilados o la TSC Gent Major. La distinción esta es esta la que teníamos antes, y esta son de colorines, y vienen abajo los facsímiles con los colorines, que están en vigor desde antes de abril de 2018. Así que verlas las has visto. Yo, como no las emito, la verdad es que me cuesta distinguirlas de una vez para otra. Pases específicos. Tipos de pases. De validez limitada. Se conceden para viajar por toda la red a las fuerzas y cuerpos de seguridad determinados en el artículo 10.2 de estas normas. Se renuevan anualmente si procede. Tienen datos personales, fotos, caducidad, relación con FGV, características y limitaciones. Es que pueden figurar impresas o grabadas en el chip de la propia tarjeta. Se puede pasar por los flaps de validación, por la línea de validación, haciendo uso del propio carné, o en caso contrario, validarlo en las canceladoras de trenes o tranvía. De acceso. Solo permite acceder a las instalaciones. No pueden viajar por la red. ¿Vale? Mantenimiento, tal. De trabajo. Pueden viajar por toda la red sin límite de viajes, hasta la fecha de caducidad del título. Se identifican por llevar en el anverso del soporte la identificación T, el nombre de la empresa beneficiaria y la fecha de caducidad. Es para trabajos durante la realización de trabajos en las instalaciones de FGV. Condiciones de aplicación. Los pases específicos generalmente serán personalizados. En caso contrario, en lugar de la fotografía llevan el logotipo de la institución que concede dicho pase. En los pases específicos se puede distinguir la fecha de caducidad del soporte, la fecha de caducidad del título de transporte. La primera debe de ser igual o posterior a la segunda, ¿no? Debe de caducar el soporte después que el título. Su emisión y renovación deberá solicitarse a la dirección, y el coste de ambas será el mismo que el de las tarjetas personalizadas. Y esto no lo sabemos porque esto es lo de siempre: derechos y obligaciones. Derechos: a ser informados de las características del transporte, así como de las alteraciones del servicio. Recibir un servicio en las adecuadas condiciones de calidad y seguridad. Recibir un trato correcto por el personal de la empresa y ser atendidos en sus peticiones de ayuda y de información. Solicitar que otra persona que altere el orden sea obligada a abandonar el tren. Una cosa es solicitarlo y otra es conseguirlo. Disponer de la cobertura del seguro obligatorio de viajeros, con los requisitos establecidos en el Real Decreto 1575 de 1989. Disponer de asientos con prioridad para personas con movilidad reducida. Viajar con los objetos y medios que se necesiten para su traslado en caso de personas de movilidad reducida o diversidad funcional. Transportar bultos pequeños de mano de forma gratuita. FGV queda exenta de la responsabilidad de su pérdida, robo o desperfecto. Formular cualquier reclamación en las oficinas de estaciones de FGV dotadas del personal mediante el libro de reclamaciones existente o a través de la web del Tram de Alacant, así como las sugerencias que planteen. Reclamar y recuperar los objetos perdidos que obren en posesión de FGV. Estos se conservarán durante 2 meses como máximo, 2 meses como máximo. Acceder a las estaciones, trenes y tranvías de FGV con el perro de asistencia si se trata de discapacitados.
No puede ejercitarse si el animal está enfermo, agresivo, tiene falta de aseo o es un riesgo para las personas. La persona portadora tiene que llevar la documentación que lo acredite en lugar visible. Pueden transportar perros que acompañen a las fuerzas de seguridad y los pequeños animales domésticos sin abonar cantidad adicional, pero tienen que ir en transportines. Trasladar una bicicleta en su desplazamiento para facilitar la intermodalidad, sin abono de suplemento alguno. Pero si transportan la bicicleta, tienen que estar junto a ella en los espacios vacíos de los trenes y tranvías. Se responsabilizarán de no causar molestias. Se limita el número de bicicletas a 4 por unidad, aunque se puede aumentar a criterio del personal de FGV. Los días de festivos, pues no pueden viajar bicicletas. Se permite el transporte de bicicletas plegadas como bultos de mano en cualquier día y hora. FGV queda exenta de la responsabilidad en caso de pérdida o robo, desperfecto de la bicicleta. Conocer otra que le reconozca cualquier otra que le reconozca la legislación aplicable. Obligaciones de los clientes. Ir provisto de título de transporte válido. Efectuar el pago del título de transporte en moneda de curso legal. Cerciorarse en el momento de su adquisición de que el título es adecuado para el trayecto y hora que lo acaba de comprar. En caso de error en la adquisición del título, el cliente podrá trasladarse a una oficina de atención al TRAN para reclamar su devolución si procede o consultar al personal de atención al cliente FGV a través del 900. Asegurarse antes de emitir o validar el título de transporte de que está garantizada la posibilidad de efectuar el viaje completo. Presentar su título de transporte y los documentos que le identifiquen a requerimiento del personal de FGV. Se considerará que una persona está desprovista de título de transporte cuando no exhiba título de transporte debidamente validado o no cumpla con sus condiciones de validez. El soporte o el título de transporte tenga contenido ilegible total o parcialmente, presente enmiendas, tachaduras o haya caducado. Utilice un soporte personalizado que pertenezca a otro titular, uso fraudulento. El personal de FGV retirará y bloqueará las tarjetas de transporte personalizadas que no sean válidas o hayan sido utilizadas por otra persona de forma fraudulenta. Tiene que realizar el trayecto sin paradas intermedias. Solicitar parada con suficiente antelación. Atender a las indicaciones del personal de FGV. Comportarse de manera responsable y correcta con el personal de FGV y con el resto de clientes. Respetar estas restricciones y prohibiciones. No rebasar la línea amarilla de seguridad en el andén. No acceder a las cabinas de vehículos, impedir, forzar o manipular mecanismos de apertura y cierre de puertas, entrar al vehículo fuera de las paradas establecidas, realizar cualquier acto susceptible de distraer la atención del conductor, poner en peligro la circulación o integridad del resto de viajeros, transportar material explosivo o inflamable, incluidos los globos de helio y bultos molestos que dañen las instalaciones. Toda acción injustificada que pueda implicar deterioro o causar suciedad en los vehículos y estaciones, como arrojar basuras u objetos conscientemente, pintar, grafitear, destrozar el material, hacer uso sin causa justificada de los mecanismos de seguridad, viajar en lugares distintos de los habilitados, no respetar los asientos y demás zonas con prioridad total para personas con movilidad reducida o diversidad funcional y otros colectivos, manipular, destruir o deteriorar cualquier elemento relacionado con la circulación, así como cualquier instalación del servicio, arrojar o depositar objetos en la vía o en sus inmediaciones, entrar en las vías férreas o transitar por ellas a menos que tenga autorización expresa, usar o obstaculizar sin justificación las rutas de evacuación o salida de emergencia, fijar carteles y distribuir publicidad no autorizada, venta ambulante o mendicidad, fumar, consumir bebidas alcohólicas o estupefacientes, acceder a vehículos e instalaciones con cosas pringosas que puedan ensuciar las instalaciones, llevar a cabo acciones que puedan perturbar el viaje de los demás viajeros, volumen alto, gritar, tumbarse o poner los pies en los asientos, circular en bicicleta, patines o monopatín dentro de las instalaciones, grabar vídeo o imágenes para difusión pública o uso comercial sin el permiso correspondiente,
distribuir propaganda, pegar carteles, mendigar, ofrecer, organizar rifas, etcétera, etcétera, etcétera. Viajar con perros u otros animales de cualquier tipo, tamaño, salvo lo dispuesto en el artículo 13 de este documento. Cualquier persona que sea expulsada de un tren, un tranvía o de las instalaciones de FGV por contravenir las normas establecidas perderá el derecho al título o viaje consumido, en su caso, y por tanto al reintegro de su importe. En cualquier caso, esta normativa será de obligada observación por todos los viajeros. Su incumplimiento podrá ser sancionado conforme lo establecido en la Ley 6/2011 de la Generalitat de Mobilitat de la Comunitat Valenciana con multas de hasta 2.000 euros. Eso ni lo vemos, ni lo hemos visto, ni lo veremos. Vale. Artículo 15. Obligaciones de FGV. Obligaciones de FGV en la atención e información al cliente. Informar debidamente a los clientes sobre los servicios y alteraciones que estos pudieran sufrir en el plazo más breve posible, así como las medidas tomadas para proporcionar servicios alternativos, siempre que ello fuera posible. La información general se emitirá en valenciano, castellano y además en inglés, cuando ello sea posible. La comunicación con el cliente se realizará en valenciano o castellano, según la lengua elegida por este, incluyendo el inglés para el personal con suficiente conocimiento. Disponer de puntos de adquisición y recarga automática de los títulos de transporte en vehículos y estaciones y medios online. Además, informará al cliente de los puntos de venta externos u otras opciones para adquisición o recarga. Facilitar a los clientes la prestación y tramitación de sugerencias y reclamaciones. Exponer en las estaciones de FGV, así como dentro de las unidades, el impreso de las normas de viaje y de las tarifas vigentes. Cuando estas últimas hayan sido modificadas, se darán a conocer junto con las condiciones para el canje de título de transporte que no hayan sido agotados en su caso. Exponer toda la información relativa a la red, horarios de paso, recorrido de líneas, incidencias y servicios especiales en los lugares más frecuentados. Mantener trenes, tranvías e instalaciones en un estado de buenas condiciones de limpieza, seguridad y comodidad. Mostrar un trato correcto con los clientes, atendiendo con diligencia sus peticiones de ayuda e información. Cumplir las normas y recomendaciones sobre el cliente publicadas por FGV. Llevar visible la placa identificativa con el número de carnet ferroviario, en caso de personal de atención al cliente, con la finalidad de poder ser identificado correctamente. Dar información en situaciones de incidencia mediante la megafonía, teleindicadores, expositores, pantallas, página web, app, móvil y redes sociales, de acuerdo con las indicaciones realizadas al respecto por el Servicio de Información y Atención al Cliente. Compensar al cliente en caso de interrupción o supresión del servicio ferroviario cuando se pierda la posibilidad del último enlace o en caso de retraso superior a 10 minutos del siguiente modo. Si no ha iniciado el viaje, el cliente podrá solicitar el reintegro del importe, si ha comprado un título sencillo ida y vuelta o validado el multiviaje. El retraso sea superior a 10 minutos. Cuando se pierda la posibilidad del último enlace o en caso de retraso superior a 10 minutos. Si se ha iniciado el viaje, podrá retornar de modo gratuito a la estación de origen. Este supuesto tendrá derecho además al reintegro del importe. En cualquiera de los dos casos anteriores, podrá continuar el viaje por los medios y trayectos alternativos que FGV determine o permita, sin abono ni devolución. En el caso de tarjetas temporales, solo existirá la posibilidad de continuar el viaje por los medios que FGV determine. La devolución del importe del título o la restitución del viaje o saldo podrá efectuarse por el personal de FGV facultado para ello y deberá solicitarse en el momento de la supresión o interrupción del servicio. En caso de que el cliente acepte alguna de las soluciones antes mencionadas, se considerará extinguida la responsabilidad de la empresa. Reservarse la potestad, en caso de interrupción del servicio, de no establecer el contrato de transporte con el cliente. Disponer de un teléfono de atención al cliente 972 0472 y de interfonos en todas las estaciones para que el cliente se ponga en contacto con el personal de FGV en caso de necesitar ayuda. Poner a disposición del cliente toda la información relativa a la empresa, servicios, trayectos, tarifas, etc. en la página web tramdealicante.es. Disposición transitoria. Estos son los facsímiles.
La rosa es la personalizada, general y pensionista. La Chem Major es color mostaza. La movilidad es azul. Y la familia numerosa, monoparental y educadora es la verde. Quedan derogadas todas las normas tarifarias anteriores.